continúa para y después existe una lisis, o sea, una disolución del coágulo. Entonces, esa disolución del coágulo empieza con la lisis de la fibrina. O sea, en la formación del coágulo, el fibrinógeno se transforma en fibrina. Y esta fibrina, monómero de fibrina, se polimeriza y se hace fibrina estable, ¿verdad? Entonces, a partir de esto viene una reacción inversa. Esta fibrina estable tiene que disolverse. Entonces, ahí viene la fibrinólisis que se llama, ¿no? Entonces, tenemos acá un cuadrito donde este proceso inverso de la fibrinólisis empieza también con la activación del factor 12 de la coagulación. O sea, el factor 12 va a producir, la activación del factor 12 va a producir, digamos, la cascada de la coagulación, y una vez que termina, el factor 12 va a producir la lisis del coágulo. Para esta lisis tenemos dos formas, una intrínseca y otra extrínseca, que vamos a ver, digamos, en una diapositiva cómo se produce esto. Solamente que hay que sufrir con la computadora, ¿no? Es la vía intrínseca que va a producir la degradación o la lisis de la fibrina, porque aquí tenemos el coágulo, aquí estas hebras que son la fibrina, los que consolida el coágulo. Entonces, para que no continúe y se epitelice esto, entonces se va disolviendo la fibrina y es reemplazado por, el parénquima, por tejido cicatrizal, y estas hebras muchas veces se transforman en vasos sanguíneos. Lo que les decía, la vía intrínseca empieza con la activación del cisinógeno o factor 12 que transforma la calicreina en calicreina, y esto a su vez, la prouroquinasa, se transforma en uroquinasa. Esta uroquinasa transforma el plasminógeno en plasmina, y la plasmina es la que va a intervenir en la lisis de la fibrina. ¿Está claro? O sea, cuando ustedes estén estudiando, mejor estudien fijándose las gráficas, y de esa manera van a poder, aprender y entender bien esto. Ahora, la otra vía extrínseca se forma acá a partir del activador tisular, ¿no?, del plasminógeno, que está en el endotelio vascular y que frente a la fibrina forma un complejo fibrina activador intrínseco de la plasmina, que transforma el plasminógeno en plasmina, ¿no? Entonces, y va a disolver la fibrina. Es, un sistema. Ahora, existen fármacos
fármacos o drogas antiplasmina. Estos fármacos son el alfa-2 macroglobulina y el alfa-2 antiplasmina, que impide que la fibrina se disuelva. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Clarísimo, ¿no? Sí. Bien. Ahora, lo que les decía, tenemos inhibidores de la fibrinólisis, ¿no? Entonces, los inhibidores de la fibrinólisis son los que les había indicado, ¿no? O sea, ¿cuáles habían sido? Esos dos elementos, esos dos compuestos. Alfa-2, la macroglobulina, y alfa-2 antiplasmina. Ahora vamos a entrar a la farmacología de la hemostasia. ¿Qué significa la farmacología de la hemostasia? La farmacología que va a producir la coagulación y anticoagulación. Para nosotros no es muy importante los anticoagulantes, salvo que estos pacientes, que este tipo de pacientes caigan en nuestras manos. Entonces, si no conocemos el sistema de anticoagulantes, entonces se nos puede ir en sangre de los pacientes, ¿no? Y lógicamente que la farmacología de la hemostasia misma, o sea, aquellos fármacos que intervienen en la coagulación sanguínea. Vamos a empezar con los anticoagulantes. Los anticoagulantes, dentro de estos tenemos la heparina. La heparina es una sustancia, no es un... Claro, que tenemos fármacos que son heparina, pero la heparina también existe en el organismo, sobre todo en las células del pulmón, células del intestino, y además en el hígado existe la heparina. O sea, la heparina es un anticoagulante natural. Químicamente, ¿cómo es la heparina? La heparina es un pentapéptido constituido por dos elementos. Un elemento que corresponde a K, que es la glucosamina, por eso se llama, digamos, polisacáridos o pentasacáridos, y esto es el ácido glucurónico, siempre por fuentes de oxígeno, ¿no? Interviene mucho, digamos, estos fármacos en la inhibición de la coagulación sanguínea. ¿En qué casos podemos utilizar esta? En las trombosis, o sea, cuando se tienen embolios, ¿no? Entonces, dentro de la farmacología de la trombosis tenemos los anticoagulantes, que estamos incluyendo la heparina, los antiagregantes plaquetarios. ¿Qué antiagregante plaquetario hemos estudiado ya? Ampliamente. Las prostaglandinas, ¿no? Y los fármacos trombolíticos, o sea, aquellos que van a disolver el trombo. Eso sí es aspirina. Entonces, dentro de estos anticoagulantes les decía que tenemos la heparina, ¿no? Entonces, también podemos clasificar La aspirina, anticoagulantes heparina, en tres todo lo que termine en grupos. ina. Los anticoagulantes de acción directa, Cocaína. los anticoagulantes de acción indirecta Pero y los listo. inhibidores de la síntesis de factores de la coagulación. Tenemos esos tres tipos de fármacos que actúan como anticoagulantes. Entonces habíamos empezado muy adelantadamente por la heparina, ¿no? Entonces, la heparina normalmente existe en el organismo, en los granulocitos de la
hígado, del pulmón y los intestinos. Ahí mayormente tenemos estos elementos o estas sustancias. Entonces, desde un punto de vista químico, tenemos la heparina no fraccionada o clásica, la heparina de bajo peso molecular y los pentasacáridos. Penta 1, 2, 3, 4, 5. Pentasacáridos. Los sacáridos son los azúcares, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la heparina no fraccionada o clásica. Esta heparina no fraccionada o clásica tiene alto peso molecular, desde 6 daltons, desde 6.000 daltons, 16 kilodaltons. O sea, ese es el peso molecular que tiene esta heparina. La heparina de bajo peso molecular ya tiene 3.000, o sea, sería aquí 3 kilodaltons o 6,5 kilodaltons, o 3.600 a 6.500 daltons. Los daltons es una unidad de medida del peso molecular de los elementos proteicos, ¿no? Justamente dentro de estas tenemos varios fármacos, ¿no? Algunos de la tedelparina, la cosiparina, la enoxaparina, la tinzaparina, etc. Entonces tenemos más todavía de esto. Y los pentasacáridos, que tienen solamente un peso molecular de 1.7 o 1.714 daltons. Serían 1.7 kilodaltons o 1.714 daltons, ¿no? Dentro de estos fármacos tenemos la pentoparinopus. Es un fármaco pentasacárido, ¿no? Y es lo mismo que la heparina. La farmacodinámica, ¿qué hace la heparina? Produce un retardo, inhibe la coagulación sanguínea. ¿Cómo inhibe la coagulación sanguínea? Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Que esta heparina no fraccionada, que es un poco diferente a la heparina de bajo peso molecular, porque acá decimos de bajo peso molecular porque solamente tiene 3.6 o 6.5 kilodaltons o 3.000, por eso se llama heparina de bajo peso molecular. Dentro de lo que es la acción de la heparina no modificada, va a producir una acción de antitrombina 3, que es un elemento anticoagulante normal que tenemos también dentro del organismo. Y también inhibe al factor 2 de la coagulación sanguínea. ¿Cuál es el factor 2 activado? La fibrina. Fibrinógeno sería, ¿no? Entonces, activado que este fibrinógeno se transforma en fibrina. Entonces, acá esta heparina de alto peso molecular va a producir una tríada. Se combina con ambos elementos. Acá podemos ver cómo se acopla a la antitrombina y también se acopla al factor 2 de la coagulación sanguínea. También actúa sobre otros factores de la coagulación. Dentro de estos tenemos el IEC activado, el 9 activado, el 11 activado, pero principalmente el 10 activado, ¿no? Pero acá se une solamente con la antitrombina 3.
no se une con el factor 10 de la coagulación. Aquí hay una unión solamente de 2 elementos. Aquí hay una unión de 3 elementos, ¿no? Se combina con la antitrombina, con el factor 2, la heparina D no modificada. Entonces, y la heparina de bajo peso molecular se combina únicamente con la antitrombina, no se combina con el factor 10, pero el factor 10 va a inhibir o se va a acoplar con el factor 10 activado. La antitrombina 3 con el factor 10 modificado. Estos elementos son, la antitrombina es un elemento que consta, es una glucoproteína. La proteína está constituida por péptidos y los péptidos hacen las proteínas, ¿no? Esta antitrombina 3 es una proteína constituida por 432 aminoácidos. Bien. Ahora, ¿cuál es la acción, digamos? Vamos a ver cuál es la acción de la heparina en la coagulación. La acción anticoagulante de la heparina no fraccionada de alto peso molecular tiene una acción más potente, tiene una acción muy importante en lo que es la coagulación celular. Pero existe una diferencia, ¿no? Porque tenemos dos elementos que corresponden, digamos, una acción anticoagulante y una acción antitrombótica. Entonces tenemos dos acciones. Esta heparina actúa más como anticoagulante. La heparina de acción de bajo peso molecular tiene también acción anticoagulante, pero tiene más acción trombolítica. Entonces es muy importante esta heparina de bajo peso molecular, que es el resultado de una modificación de la heparina no fraccionada. Entonces, la acción fibrinolítica solo tiene la heparina de bajo peso molecular, que produce una liberación del activador plasmático tisular del endotelium. Hemos visto acá que este activador tisular del plasminógeno se encuentra en el endotelio. Entonces, la heparina de bajo peso molecular nos va a producir una liberación de este activador que se une a la fibrina y va a formar este complejo y va a inhibir la coagulación sanguínea, ¿no? Ahora tenemos otra acción lipolítica. Esta acción lipolítica produce una lisis, sobre todo del colesterol, ¿no? Y también existe una lisis de los triglicéridos. Es importante también esta acción de la heparina no fraccionada, que tiene una acción lipoproteinolipasa, que va a producir esta enzima, que va a producir esta lisis de estos triglicéridos, ¿no? Y actúa también en el tiempo de tromboplastina parcial activada, que se encuentra en relación directa al tiempo de coagulación sanguínea. ¿Cuánto es el tiempo de la tromboplastina? Es de 20 segundos, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que es la farmacocinética. ¿Cuáles son? La heparina, como es
polisacárido, no podemos administrar por vía bucal. ¿Por qué no podemos administrar por vía bucal? Porque se digiere, pues, es proteína. Entonces no tiene ninguna acción por vía bucal. Entonces sí tenemos que administrar por vía parenteral. Entonces tenemos la subcutánea y la intravenosa. No podemos administrar tampoco por vía intramuscular, solamente subcutánea e intramuscular. ¿De acuerdo? Entonces, la heparina no modificada, una vez en la sangre, se combina con las proteínas y se metaboliza el hígado y se elimina, digamos, esta parte por riñón. Tiene una duración bastante corta. Solamente podemos utilizar la heparina como anticoagulante en casos agudos. O sea, inmediatamente se ha producido un infarto, ¿no? Una embolia, entonces tenemos que utilizar heparina porque su acción es inmediata. Entonces, una vez que ha pasado, digamos, este cuadro que es agudo, ya se administra otro tipo de anticoagulantes, los anticoagulantes que podemos dar por vía bucal, que son los anticoagulantes orales. Pero mientras tanto, tenemos solamente que dar heparina inicialmente, después hacer el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces, ¿en qué casos, qué aplicaciones terapéuticas tendrá? En el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Esta trombosis profunda se va a producir por lo general cuando tenemos pacientes que estamos hospitalizados, que son pacientes oncológicos, traumas o que reciben, digamos, prótesis, pero inicialmente, después de recibir la prótesis, tienen prótesis de cadera, de rodilla, etc. O que se llama estas, no son marcapasos, son válvulas mecánicas que se ponen muchas veces cuando existe soplo. Entonces, en esos casos hay que dar anticoagulantes en forma permanente, ¿no? Entonces, cuando existe la trombosis pulmonar profunda o cualquier trombosis, podemos dar, digamos, la heparina no modificada de 5.000 unidades, ¿no? Internacionales cada 12 horas por vía subcutánea. O podemos dar preparados de 20 miligramos de enoxaparina o 18 miligramos de laparina, que son, digamos, como les digo, tratamientos de emergencia que podemos dar cada 12 horas. En el tratamiento de la trombosis venosa profunda, con o sin embolia pulmonar, podemos dar ya dosis de heparina no fraccionada en dosis mucho mayores, de 10.000 a 20.000 unidades internacionales cada 6, 3, hasta 8 horas, ¿no? Pero sin pasar los 20 a 40.000 unidades día, ¿no? Porque se pueden producir ya hemorragias espontáneas si nosotros sobrepasamos estas dosis. La dosis de la heparina de bajo peso molecular es similar a la heparina no fraccionada.
Después tenemos otra aplicación en la profilaxis de la trombosis pulmonar y o embolia pulmonar, en ambos casos, ¿no? Entonces podemos dar la heparina no modificada o la heparina de bajo molecular en las mismas dosis que les he indicado anteriormente, ¿no? Entonces, generalmente esto se da en pacientes inmovilizados u hospitalizados que estén por más de 3 días y tengan este tipo de problemas, ¿no? Porque el estar postrado por mucho tiempo en forma casi inmóvil, uno nos va a traer escaras, o sea, se hace escaras, como úlceras y problemas de tipo trombótico, ¿no? A causa precisamente de la formación de estas escaras. Después podemos indicar también en la profilaxis de accidentes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, ¿no? O ¿qué es, cuándo se eleva el segmento ST? ¿Qué es el segmento ST? Dos curvas. ¿Qué es el segmento ST? Elevación del segmento T y alargamiento del El segmento G. electrocardiograma, B. pues hemos dicho Hemos visto que mi pecho. No me acuerdo. Es que me acuerdo. Es que también hay un químico. T. La T, cuando hay infarto del miocardio, hay anoxia, esta T se invierte, se hace chica y está por debajo de la línea isoeléctrica. O sea, el electrocardiograma tiene una raya a la mitad de esos cuadritos pequeñitos que tiene, ¿no? Donde se hace este trazo así, se repite cada rato, ¿no? Entonces, en cada latido del corazón hay esto. Y el cardiólogo ve, y de acuerdo a la alteración, digamos, de estos trazos, entonces interpreta y puede decir que existe bloqueo, no existe bloqueo, existe fibrilación, no existe fibrilación, existe extrasístoles, todas esas cosas se reflejan en el electrocardiograma. Entonces, a la mitad, esos cuadritos pequeñitos, hay una línea que divide aquí. Generalmente sube y baja por encima y por debajo de la línea isoeléctrica. Cuando viene el segmento S, entonces baja la línea isoeléctrica, vuelve a subir, sobrepasa la línea isoeléctrica y hace una curva que es la onda T o curva T, ¿no? Entonces, cuando hay, digamos, alteraciones como les he indicado, está el segmento ST se baja y está por debajo de la línea isoeléctrica. Algunos se hace plano y a veces se invierte. Entonces, en estos casos, digamos, cuando existen esas alteraciones y existe un accidente coronario agudo, un miocardio, entonces podemos, o hay tendencia, podemos utilizar este tipo de fármacos en la profilaxis. Aparte de esto, de este anticoagulante para prevenir ese infarto en los pacientes hospitalizados por mucho tiempo, entonces, ahora lógicamente que para la profilaxis de infartos o embolias, ¿qué damos como antiplaquetario? Aspirina, ¿no? Aspirina, pues. ¿Cuánto damos? ¿Cuál es la dosis? De 500, De pero... 80 a 100 miligramos, ¿no? Bueno, es el paracetamol. De la aspirina como antiplaquetario.
Otras Intestino acciones delgado, es de muy la chiquita entonces. heparina son útiles en la trombolisis del infarto agudo de miocardio, o sea que la heparina disuelve sobre todo la heparina de bajo peso molecular, no la heparina fraccionada que es de alto peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? Que se mide en Dalton, 16.000, ¿verdad? Y de la heparina no fraccionada, 3.000. ¿No? Entonces, esa puede ser una utilidad de la heparina. Ahora, ¿cuáles son las dosis de la heparina? La profilaxis, indicación de infarto agudo del miocardio, preparados vierten administración y dosis. Entonces, cuando tenemos alterado el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿cómo se altera esto? Alargándose el tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, acá tenemos las diferentes dosis para las diferentes heparinas. La natroparina cálcica es de 2.850 unidades internacionales en 0,3 mililitros, o 3.800 unidades en 4 mililitros. Ahora tenemos 5.000 unidades en 0,6 mililitros y 7.600 casi en 1 mililitro, ¿no? La enoxaparina, 20 miligramos por día subcutánea, o 40 miligramos en pacientes de altos riesgos. Muchas veces es más importante dar por vía subcutánea estos anticoagulantes, pero obviar, les he dicho, la vía intramuscular. Solamente podemos dar por vía intravenosa o por vía subcutánea. La bemiparina, 2.500 unidades, 7.500 unidades, y como antifactor 10. ¿Cuál es el factor 10? Activado. El factor 10 es activado tanto por la vía intrínseca como por la vía extrínseca. A partir del factor 10 se produce el factor de la coagulación, la cascada de la coagulación, la vía común, que se dice, ¿no? Ambas van a, tanto intrínseca como extrínseca, va a producir una activación de la vía común que va a desencadenar una formación de fibrina, ¿no? Bueno, toxicidad. Estos fármacos nos pueden producir una trombocitopenia leve. ¿Qué sería la trombocitopenia? La deficiencia de trombocitos, ¿no? O sea, como fenómeno tóxico. ¿Cómo hemos definido fenómenos tóxicos? Hemos definido como una extensión del efecto farmacológico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una trombocitopenia leve, entonces se va a producir como fenómeno no deseado en los cuales puede haber hemorragias espontáneas, ¿no? También podemos tener a mayores dosis la trombocitopenia, la trombocitopenia pronunciada o intensa. En este caso sí que podemos tener hemorragias muy importantes. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones? ¿En qué casos podríamos contraindicar estos fármacos? ¿No? En caso de que tengamos el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, úlceras, ¿no? Digestivas, no digestivas, entonces, ¿dónde se va a producir, digamos, hemorragias muy importantes? También
en amenazas de aborto, digamos, ¿no? En una amenaza de aborto donde generalmente, o en aborto propiamente, existe mucha hemorragia porque hay desprendimiento de placenta, ¿no? En ese caso, si no coagula la sangre, se puede ir en sangre también, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una contraindicación. Lógicamente, ¿en qué casos más? En cirugía, ¿no? Previa a una cirugía de cualquier naturaleza, no vamos a dar anticoagulantes, ¿no? Sí, digamos, hay que ver si es un paciente que está recibiendo anticoagulantes, se tiene que bajar hasta cierto rango que se llama el INR, hasta cierto rango que está, digamos, por debajo de 3.5, de 3, entonces se puede hacer una cirugía. Cuando está a partir de 5, este paciente se nos va a ir en sangre, ¿no? En cirugías, ¿cuáles serían las más sangrantes? Cirugías de hígado, cirugías de ojo, ¿no? O cirugías oculares, ¿no? Después, en la trombocitopenia también, sobre el oído mojado, podemos dar, ¿no? Ahora, si tenemos mucha heparina, si por error voluntario o involuntario hemos sobredosificado a este paciente, entonces podemos dar sulfato de protamina, más o menos al 1%, ¿no? Entonces, una molécula del sulfato de protamina neutraliza a 100 unidades internacionales de heparina aproximadamente. O sea, el sulfato de protamina es una proteína, ¿no? Que cuando administramos, entonces se combina, la heparina se combina con este sulfato de protamina, y de esta manera podemos neutralizar a la heparina dentro del organismo. Bien, con esto hemos terminado lo que es, digamos, la heparina como anticoagulante, digamos, en la anterior clase hemos clasificado los anticoagulantes como en anticoagulantes in vitro. ¿Cuáles son esos anticoagulantes in vitro? En vidrio. En Son vidrio. las sales de oxalato y citrato. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el mecanismo de estos anticoagulantes in vitro? Les he dicho, o sea, cuando uno va a donar sangre y va al centro elimina el calcio de la sangre. entonces uno ve llegar la sangre, ¿verdad? Cuando hay accidentes o medios revoluciones, etc. Revoluciones. Les piden a la gente que vayan a donar sangre para los heridos, Venezuela. ¿verdad? Entonces, cuando le meten la aguja, Y esos son directamente tryhards. va a un frasco plástico, ¿verdad? En este plástico existen estas sales, ¿no? De oxalato y citrato. Entonces, estas sales captan todo el calcio que existe en esa sangre, y al captar todo el calcio ya no se produce una coagulación y permanece la sangre líquida. Todo el calcio. No es ya, digamos, Calcio. que puede transfundirse a un paciente, ¿no? Se puede administrar a un paciente que necesita sangre o ha tenido hemorragias muy graves, o directamente en una intervención quirúrgica, digamos, de cierto tipo de intervenciones quirúrgicas son muy hemorrágicas, y es
y hay que administrar sangre para reemplazar esto, ¿no? Entonces, una vez que esta sangre que no tiene calcio entra al organismo, entonces ya se forma una sal totalmente, digamos, neutralizada por el calcio. Se pone cierta cantidad de sal para que neutralice esa cantidad de sal. Entonces, una vez que vuelve a un organismo, entonces el calcio que tenemos en el organismo es abundante, porque sin calcio es incompatible la vida. No, todas las células tienen calcio y funcionan en base al calcio. Hemos dicho, digamos, el calcio externo, intracelular, extracelular, en la contracción muscular, en la conducción nerviosa, en la coagulación sanguínea, en todo interviene el calcio. El calcio es importante y tiene que tener cierta concentración constante. Cuando disminuye ese calcio, entonces empieza a tomar el calcio de los huesos y ahí empieza a producirse lo que se llama la osteoporosis. Bueno, con esto estuvimos en anticoagulantes in vitro, hemos dicho eso. Los anticoagulantes in vivo, que son, digamos, los derivados de las cumarinas, y la heparina es un anticoagulante que actúa tanto in vitro como in vivo. O sea, puede ser en frasco o dentro del organismo. Esos son los dos tipos o los tres tipos de anticoagulantes que tenemos. In vitro, in vivo, in vitro y in vivo. ¿Ya? Muy bien. La próxima clase vamos a entrar ya a anticoagulantes orales. Pueden retirarse. Pasen la lista.